hablar si se viene el dólar frozen o el dólar góndola, es decir, la negociación del gobierno para que se congelen una serie de productos de consumo masivo y a cambio que esas empresas puedan acceder al dólar oficial de 150 pesos, que está obviamente muy demandado y hay pocas empresas que pueden acceder. Era lo único que faltaba, el dólar frozen o el dólar góndola. Ahora van a ver cuál es el problema del gobierno para tratar de anclar la inflación y al mismo tiempo subir más rápido el tipo de cambio oficial, que obviamente está muy atrasado, el de 150 pesos es un regalo y todas las empresas se tiran en palomita a buscarlo. Pero vamos a arrancar con lo que está sucediendo en Casa de Gobierno, porque, atención, muchos empiezan a preguntarse si no hay un peronismo en retirada. Es decir, un peronismo que empieza a atender cada uno su juego. Cristina silenciosa, buscando armar su estructura electoral para el 2023, los gobernadores atendiendo el juego en cada una de las gobernaciones, lo mismo los intendentes, un gabinete con éxodo de ministros, que van cada uno a atender sus necesidades políticas en sus territorios, y hoy Alberto Fernández, que aparece sorpresivamente en la reunión de gabinete después de que se conociese que el jefe de gabinete, Juan Mansur, deja transmitir que en el 2023, en los primeros meses, en enero, no se sabe, vuelve a Tucumán. Está Gaby Prosperi en Casa de Gobierno, donde la nota fue justamente el presidente apareciendo de sorpresa en la reunión de gabinete de ministros. Gaby, ¿cómo estás? Exactamente, Maxi, como vos bien lo decís, el presidente de la Nación participó de una reunión de gabinete a medias, porque hay que decir que hubo varias ausencias respecto de los del gabinete en pleno. Por ejemplo, no estuvo Guado de Pedro, no estuvo el ministro de Economía Sergio Massa, no estuvo Jorge Ferraresi, no estuvo Jaime Persic. Es decir, varias ausencias por agendas propias, por agendas personales, pero ausencias de peso al fin. El presidente de la Nación se sumó a la reunión de gabinete también para darles la bienvenida a las nuevas 3 ministras que están participando de su primera reunión. Una de ellas, Kelly Olmos, va a tener, saliendo de aquí, recién estuvo en contacto con nosotros a la salida de Casa de Gobierno, decía, va a tener una tarde muy agitada porque la espera en el Ministerio de Trabajo de la calle de Callao, nuevamente una presencia de Pablo Moyano, exigiendo una recomposición salarial, insistiendo en realidad con un 131% de aumento. Va a ir allí con el sindicato de camioneros a exigirle justamente a la ministra esta recomposición salarial. La ministra también nos dijo, y esto hay que tener en cuenta, que si bien lo que está pidiendo Pablo Moyano le parece un exceso de acuerdo a los niveles inflacionarios que establece el INDEC, sí reconoció que el resto de los gremios que están en negociación tendrían que tener un aumento superior al 90%, de acuerdo a esos mismos números que da el INDEC. Por lo tanto, la agenda para la ministra de Trabajo, para la flamante ministra de Trabajo, realmente se ve muy nutrida. También va a tener una agenda nutrida en las próximas horas Victoria Tolosa Paz, que participó justamente de esta reunión de gabinete que se acaba de retirar. Ya ha anunciado ella que va a continuar con esta política de no más acceso a planes sociales por parte del gobierno, y esto lo va a llevar seguramente a la próxima reunión que pueda tener con dirigentes. Ya las organizaciones piqueteras que permanentemente están en las calles, por ejemplo el Polo Obrero de Eduardo Beliboni, ya ha establecido que va a continuar en las calles reclamando justamente por la apertura de programas sociales. La reunión de gabinete terminó, Aníbal Fernández también habló con nosotros, tuvo palabras para con el presidente o el expresidente Mauricio Macri, dijo que no leyó el libro y taxativamente, textualmente lo que nos dijo a la salida, Maxi. Le preguntamos si había visto las últimas declaraciones del expresidente, dijo no, prefiero ver los 3 chiflados. Gabriel, gracias, muy amable. Pablo, ¿qué se puede aportar de esta reunión de gabinete? Porque estaba convocada por el jefe de gabinete Juan Mansur, que días antes había anunciado que ya no iba a seguir en 2023, no sabemos desde cuándo. Una renuncia que se anticipa con 2, 3, 4 meses, algo por lo menos raro, ¿no? En el medio llegó el presidente, que no estaba previsto, y el presidente iba a estar en Catamarca, ¿sí? Con gobernadores, iba a estar en otro tipo de actividad. Llegó sorpresivamente la reunión de gabinete. La reunión, supuestamente, apareció el presidente para presentar formalmente a las 3 nuevas ministras. La reunión fue muy larga, duró 3 horas.
después de una conferencia de prensa, Juan Mansur junto a las 3 nuevas ministras que asumieron en el gabinete. Habló también Victoria Tolosa Paz, habló sobre el tema de los planes sociales y la gran incógnita, esto que vos planteás, ¿el gobierno está en retirada? Y evidentemente sí, porque No, si un jefe... el gobierno no, el gobierno tiene un año el frente de gestión. todos, digamos. El peronismo, me refiero. El Si frente, cada uno, el frente de gobierno todos, tiene cada uno gestión haciendo hasta el 10 de diciembre del 2023. Sí, esa es pero- la pregunta, digamos. Cada uno tiene su juego. Cada uno... ¿Quién gestiona? Sí, cada uno atiende su juego y hay un gobierno que ya está pensando en el día después, no está pensando en la gestión diaria, salvo algunas cuestiones de Sergio Massa, que ayer fue al norte y anunció sí, los cambios en mínimo no imponible. Pero esta reacción del jefe de gabinete, Juan Mansur, que además actúa como nexo con los gobernadores peronistas, diciendo anticipadamente, con 4 meses de diferencia, que se va del gabinete, llama por lo menos la atención. Lo sumo a Carlos Fara. Carlos, gracias por atendernos, consultor político. Una sola pregunta te quería hacer y que se entienda bien, ¿no? La diferencia. El gobierno tiene un año de gestión largo, y por eso está ahí Sergio Massa en el Ministerio de Economía y por eso está Cristina silenciosa, dejando que el ministro avance con la gestión económica y con un programa con el acuerdo con el Fondo Monetario, del cual una parte importante del gobierno, la Cámpora, no está de acuerdo. Pero se está avanzando en ese sentido y hay muchos interrogantes de cómo puede seguir esa gestión en el 2023 y sobre todo los resultados desde el punto de vista de bajar la inflación del 100%. Pero la pregunta que te quiero hacer es, desde el punto de vista de la dinámica política, efectivamente hay un peronismo en el cual cada uno atiende su juego, donde empiezan todos ya a no ponerle el hombro a la gestión de Alberto Fernández, sino a atender cuál es su posicionamiento electoral para el año próximo? Totalmente así, ¿no? Está claro, digamos, que en la medida en la cual van pasando los tiempos, esto termina generando, disparando, yo te diría, inquietudes en los distintos sectores, porque además, digamos, cualquiera razonablemente sabía que los resultados no venían rápido, ¿no? El tema es, digamos, cuando la política le pierde paciencia a la economía, entonces terminas en este tipo de situaciones, en donde la primera que empieza a perder la paciencia es la propia Cristina, digamos, junto con la Cámpora, ¿no? Digamos, yo te diría que deberíamos de empezar a dividir la gestión Massa de los 2 primeros meses, en donde hubo paz política, de los últimos 20 días, en donde ya empezó, digamos, el tironeo y los cuestionamientos, y, digamos, un Massa obligado a tener que ceder en algunas medidas un poco más populares y a retrasar algunas medidas más antipáticas, como el tema tarifas, ¿no? A partir de ello, yo te diría, la perspectiva es muy complicada, porque es un poco el perro que se muerde la cola. Como no tienen tiempo, empiezan a tratar de ganar con medidas, digamos, efectistas, y como los resultados no vienen, entonces termina un poco, de alguna manera, de horadar la misma margen de maniobra del ministro, ¿no? ¿Ves ahí que esa dinámica política donde todos están pensando en el posicionamiento en sus territorios puede incrementar la soledad de Alberto Fernández? Sí, totalmente, ¿no? Digamos, claramente es un gobierno en el cual nadie se quiere quedar, ¿no? Y creo que va a seguir sucediendo así. Creo que los que no se van a ir van a ser aquellos que no tienen a dónde volver, o sea, que no tienen territorio para defender y que tampoco, digamos, tienen ninguna otra perspectiva política, digamos, a futuro, ¿no? Carlos, gracias, muy amable como siempre. Carlos No, Fara, consultor gracias. político. Bueno,